Fidel Castro estaba al frente de la dictadura cubana. Corría 1995. En la Casa Blanca, Bill Clinton. Y en el medio de esta situación, una historia que incluye la biotecnología y la astrología, y que terminó en un baño de sangre. Abrir esa puerta en el 1001 de Ponce de León Boulevard fue de lo último que haría en su vida Lilian Rosa Morales. Con su esposo, Manuel Ramírez, se iban a encontrar con su bebito de 18 meses. Un Mercury Cougar estaba estacionado aquí y allí se subieron. Allí terminó la vida de ella. Y la de él terminaría un rato más tarde en el Hospital Jackson, porque alguien se acercó y abrió fuego. Y los dos terminaron aquí sus vidas. Ella presentaba todas las jornadas un programa que se llamaba A Través del Pensamiento, de 11 de la noche a medianoche. Era un programa de astrología, pero obviamente los astros se confabularon esa jornada en su contra. ¿Por qué los mataron? Juan Tamayo, nuestro colega del Nuevo Herald, reporta que este hombre iba a testificar en un comité de la Cámara de Representantes, en una audiencia convocada por el entonces representante Bob Menéndez del Partido Demócrata, actualmente senador. ¿Sobre qué testificaría? Se pensaba que tenía información sobre la posibilidad de que Cuba elaborara armas biológicas. Pero también hubo reportes de que había robado dinero del régimen cubano, algo que jamás se comprobó. Y por supuesto, en lo que es el panorama folclórico de algunos ángulos del exilio, también se decía que una predicción de la señora Morales, cuando dijo que Fidel Castro viviría todavía bastante más, podría haber sido la sentencia. Siente miedo. Le digo bienvenido al autor de esta investigación en el Nuevo Herald, nuestro colega Juan Tamayo. Creo que lo llevaron de la mano a comenzar su tarea allá, porque hace 32 años que está allí, primero en el Miami Herald y en el Nuevo Herald. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Muy, pero muy amable. Juan Reinaldo Sánchez es teniente coronel retirado del Ministerio del Interior de Cuba, fue integrante de la escolta de Fidel Castro. Bienvenido, señor, muy buenas noches. Un placer, Pedro. Juan, ¿a qué te huele a ti con todo lo que has averiguado? Porque hablamos unos minutos aquí, pero tú trabajaste mucho tiempo para esto. Bueno, aparte huele al dinero que dicen que se robó, $2 millones. No hay pruebas de que se robó nada, pero eso es una de las versiones que se corrió. Pero la otra parte es que él estaba preparándose para testificar ante el Congreso de Estados Unidos sobre la capacidad de Cuba de hacer armas biológicas. En el 95 ese tema no era conocido, ese tema de las armas biológicas en Cuba, de veras, en público surge solamente hacia el 2002 más o menos. Entonces, él en ese momento era un personaje bastante importante que iba a hacer unas declaraciones ante el Congreso que podrían haber perjudicado al gobierno de Cuba. Me imagino que te resultó llamativo, lo destacas en tu historia hoy, que al principio se centró más la atención en lo que hacía o decía ella, claro, que en la personalidad de este hombre, que en la práctica era un hombre con muchos conocimientos de cosas que podían ser teóricamente peligrosas y se revelaban para el régimen cubano. Exacto, ella era una personalidad de la radio, era conocida, el programa de ella era bastante conocida. Entonces, cuando ocurre el asesinato, pues vaya, el interés de los medios naturalmente enfoca a ella. Él fue identificado como casi el esposo. Además, nadie conocía la historia que él llevaba y que había sido uno de los constructores o administradores de empresas constructoras en La Habana más importante, porque había estado a cargo de la construcción de la embajada de Rusia en La Habana, el Palacio de las Convenciones y también este centro de investigaciones genéticas y biológicas, que eran los proyectos claves de Fidel Castro. Tus fuentes te dicen que el asesino es alguien que le decían el indio, que había llegado a través del éxodo del Mariel, ¿correcto? Exacto. Un criminal de poca monta en Cuba, nada serio, pero que llega aquí, se establece, vive y en un momento dado pues es seleccionado para hacer el asesinato
porque era un tipo, ya se había metido en varias balaceras, según lo que nos dicen, ya tenía esa propensidad. Juan Reinaldo Sánchez convivió a lo largo de mucho tiempo trabajando en la escolta de Fidel Castro. Por lo que usted vio en alguna circunstancia, y no hablamos de este caso en particular, o sí, depende de lo que sepa del tema, ¿era Castro alguien que pudiera ordenar personalmente un asesinato en algún lugar? Sí, sin lugar a duda. Además, habían personas dentro del Ministerio del Interior que estaban capacitadas y preparadas para cumplir cualquier tipo de estas misiones. O sea, no había una unidad dentro del Ministerio del Interior que era encargada de las ejecuciones o los secuestros a nivel internacional, pero sí estaban diseminados oficiales del Ministerio del Interior en tropas especiales, en la Brigada Especial de la Policía, en la inteligencia, etcétera, que sí eran capaces de cumplir estos roles, y hay muchos ejemplos de este tipo. ¿Y el modus operandi podía incluir, por ejemplo, recurrir a subcontratar a un criminal, por ejemplo, que no tuviera realmente conocimiento de hasta dónde llegaba la orden, pero que podía hacer negocio y deslindarse en términos de servicios de inteligencia? Mira, no lo dudo, pero el modus operandi que más conocí fue emplear a cubanos para el entrenamiento del latinoamericano o cualquier otro tipo de extranjero en este tipo de misiones. Y lo que se conoce de la historia es que eso fue así. También había personal cubano, por supuesto, que entrenaban en distintos campos de tropas especiales para secuestro. Hubo muchos casos de personas que secuestraron en Panamá. Había un funcionario cubano que estaba allí que entabló relaciones con el jefe del Comando Sur y un comando de tropas especiales de 2 o 3 individuos que fueron y lo secuestraron en Panamá y lo llevaron hacia Cuba. Hubo otro intento que fue un fracaso total de otro señor que era funcionario cubano, se quedó con varios millones de dólares fuera y estaba en España. El Centro de Inteligencia cubano en España lo ubica, le hace el seguimiento, hace el plan y van 3 o 4 oficiales de tropas especiales a España a tratar de raptarlo y llevarlo a Cuba. Pensaban que este hombre era un hombre dócil y no fue así. El hombre empezó a gritar, llamó, vino la Guardia Civil, eso fue un gran escándalo. Al final, el gobierno español tiró la toalla y nunca se supo de eso, pero hubo eso, sin contarte los atentados de Somoza, de Pinochet, que estuvo y se entrenaron en Cuba, el comando Manuel Rodríguez, que se entrenó en Cuba y que hizo esto, y también el asesinato del senador Jaime Guzmán, que fue Juan Limaco Fishman, el ex yerno de Raúl Castro, que fue uno de los que estuvo implicado en esto también. O sea que la mano es larga, la mano del gobierno cubano en este tipo de acciones. Cierro contigo, Juan, hablando de la policía. Se han cumplido 19 años de este episodio. La investigación está abierta desde el punto de vista policial, no hacen comentarios. Exacto, el homicidio nunca se cierra. El caso está abierto, está, yo diría, semiactivo. Ahora tendremos que ver qué tipo de reacción tiene la policía después de estas revelaciones, si quieren pues activar un poco más el caso y hasta dónde se puede llevar. Han pasado ya casi 20 años. El asesino ahora tendría unos 58 años más o menos. Pues ¿qué pudiera haber estado así? ¿Qué pudiera estar haciendo ahora? ¿Todavía vive? ¿Dónde vive? Todo eso hay que tratar de investigar. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muy amable caballero por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias.